Jonatán se enteró de que los generales de Demetrio se habían presentado en Quedes de Galilea con un ejército numeroso para apartarle de su cargo. Entonces dejó en el país a su hermano Simón y salió a su encuentro. Simón acampó frente a Betsur, la atacó durante muchos días y la bloqueó. Le pidieron que les diese la mano y él se las dio. Les hizo salir de allí, ocupó la ciudad y puso en ella una guarnición. Por su parte, Jonatán y su ejército acamparon junto a las aguas de Genesar y muy de madrugada partieron para la llanura de Azor, donde el ejército extranjero les vino al encuentro en la llanura después de dejar hombres emboscados en los montes. Mientras este ejército se presentaba de frente, surgieron de sus puestos los emboscados y entablaron combate. Todos los hombres de Jonatán se dieron a la fuga sin que quedara ni uno de ellos, a excepción de Matatías, hijo de Absalón, y de Judas, hijo de Calfí, capitanes del ejército. Jonatán entonces rasgó sus vestidos, echó polvo sobre su cabeza y oró. Vuelto al combate, derrotó al enemigo y le puso en fuga. Al verlo, sus hombres que huían volvieron a él y con él persiguieron al enemigo hasta su campamento en Quedes y acamparon allí. Cayeron aquel día del ejército extranjero hasta 3,000 hombres. Jonatán regresó victorioso a Jerusalén. Del libro primero de los Macabeos, capítulo 11, versículos del 63 al 74. En este contexto, hermanos, en el que los seguidores de Demetrio II aún no aceptan que Antíoco VI, Dionisos, sea el nuevo rey y pretenden todavía reclamar, por lo menos para ellos, porque ya no vive Demetrio II, el trono de toda esta región, se sucede la batalla que hoy nos cuenta el fragmento que hemos proclamado en este día. Y sobre este fragmento, aparte de que nos hace eco de esa actitud de perdón también en Simón, como nos narraba el fragmento de ayer en Jonatán, nos cuenta algo muy particular. Cuando todo el ejército se fue y dejó a Jonatán únicamente con sus 2 capitanes contra todo el ejército enemigo, Jonatán rasga sus vestidos, echa polvo sobre su cabeza y ora. Estos 2 gestos, rasgar las vestiduras y poner polvo sobre su cabeza, si bien pueden representar el dolor y la rabia porque los suyos lo abandonaron y fueron cobardes, representa también su absoluto anonadamiento, es decir, su abajamiento. Se reconoce que no es nada, se reconoce solo, polvo, tierra, frágil. Y así se entrega a la batalla. Aquí, hermanos, puede estarnos la palabra de Dios mostrándonos uno de los gestos absolutamente más grandes de fe. Cuando el ser humano dice, mire, yo no soy ya nada, pero aún así voy, porque ya no lucharé yo, sino que lucharás tú, mi Dios. Eso era lo que en el fondo estaba queriendo decir Jonatán con esos 2 gestos externos. Ahí es cuando la fe se manifiesta en todo su poder. Hermanos, cuando sintamos que ya no hay nada que nos sostenga, que ya no hay nadie que nos brinde su apoyo, cuando la fragilidad se nos muestre de frente y nos grite en la cara, es que usted es frágil, usted no es nadie, usted no tiene fuerzas, usted no es un gigante. Ahí, en ese momento, es cuando el ser humano levanta su mirada a Dios y le dice, es verdad, Señor, tú me hiciste de barro. Ojo con aquellos que predican una y otra vez que nosotros somos gigantes en Dios. Los gigantes siempre fueron utilizados como remembranza y expresión de los enemigos de Dios, es decir, los hombres que a sí mismos se engrandecen. Ya hemos hablado en cuanto a vocabulario qué significa realmente el concepto de gigantes, para que no estemos por ahí diciendo lo que tampoco la Biblia dice, inventando y mezclando un poconón de cosas. En cualquier momento terminamos mezclando los cuentos de hadas con dragones que botan fuego con las narraciones de la Biblia. Cierro el paréntesis. No es la grandeza del hombre, no es el poder del hombre. La Biblia no nos enseña a sentirnos gigantes, eso lo hace este cochino evangelio de la prosperidad, no mi Dios.
La Biblia, por el contrario, nos enseña a que reconozcamos siempre que el único grande es Dios y que nosotros no somos sino barro que se quiebra, hecho de polvo y nada más. Nunca el ser humano será más grande como cuando reconoce su pequeñez. Nunca Dios se manifestará en toda su grandeza como cuando el hombre le proclama a Él como el único Señor. Que Dios ilumine nuestras conciencias y en este ejemplo reconozcamos un llamado divino a la absoluta humildad y la total confianza en aquel que es el único grande. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.